Buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el proceso de reclutamiento y selección. Cuando nosotros estamos en una empresa en la cual se abre un puesto nuevo o se ve la necesidad de cubrir una vacante que quedó vacía, vamos a hacer un proceso de selección de la persona que va a ocupar este puesto. Para esto vamos a proceder a publicar nuestra vacante en algún periódico o en alguna agencia en línea que pueda ayudarnos a encontrar a la persona idónea. Posteriormente a esto vamos a hacer una preselección de las personas que nos envíen sus solicitudes o sus currículums para ver quién es la persona que pudiera ocupar ese puesto que nosotros tenemos vacante. Para esto vamos a proceder a algunas técnicas de evaluación, entre ellas lo que es la entrevista laboral. Para esto vamos a elaborar una serie de preguntas que le haremos a la persona entrevistada, pues para ver si es la persona que va a ocupar el puesto que nosotros requerimos. Vamos a iniciar con ellos con una serie de preguntas en las que vamos a romper el hielo, es decir, lo vamos a conocer. Para esto podemos iniciar pidiéndole que nos hable de él, por qué le interesa el puesto, si conoce nuestra empresa y cuál es su meta en la vida. Posterior a estas preguntas vamos a iniciar con otras que son un poquito incómodas, pero que nos van a dar a saber si hay algún foco rojo que necesitemos prestarle atención, como por ejemplo el por qué dejó su empleo anterior, o el por qué lo despidieron, por qué no ha durado en los trabajos anteriores que ha tenido, o qué nos puede decir de su jefe anterior. Después de estas preguntas vamos a pasar a otras en las que vamos a conocer un poquito el perfil laboral de la persona que quiere ocupar este puesto. Puede ser que encontremos en su currículum algún hueco y le preguntemos qué pasó en ese tiempo o qué hizo, que nos cuente de algún momento de su vida laboral en el que haya cometido un error y cómo lo solucionó, cómo se maneja en el trabajo bajo presión y qué pasaría si después de cierto tiempo que esté trabajando en nuestra empresa no consigue un ascenso. Hay que ver si eso le frustraría. Después de esto podemos pasar a hacer algunas preguntas para evaluar el tipo de personalidad que tiene nuestro entrevistado. Esto puede ser cuál es su mayor debilidad o defecto, cómo describiría su trabajo ideal. Por ejemplo, si hoy se gana la lotería, preguntarle si el día de mañana se presentaría a trabajar. Esto con el fin, pues, de ver cuáles son sus expectativas a futuro y si realmente lo mueve solamente el dinero. Por último, vamos a pasar a hacerle algunas preguntas un poco retadoras, para ver cómo procedería bajo ciertos obstáculos. Le preguntaríamos, por ejemplo, háblame de algún reto o conflicto que hayas enfrentado en tu trabajo y cómo lo resolviste. Menciona una situación concreta de tu vida laboral en la que hayas demostrado tu liderazgo. ¿Cuál es tu mayor riesgo que has tomado en tus trabajos anteriores? ¿Por qué crees que deberíamos de contratarte? Y pues preguntarle si tiene alguna cuestión que quiera saber de nuestra empresa. Hay que recordar siempre que hay preguntas que están prohibidas hacerle a una persona que se esté entrevistando, porque esto con estas preguntas podríamos caer en una discriminación laboral. Por ejemplo, ¿qué religión practicas? ¿Estás embarazada? ¿Cuál es tu orientación sexual? ¿Planeas tener hijos o si padece alguna enfermedad grave? Posteriormente a esta serie de preguntas y a que veamos si nuestro candidato es el ideal, obviamente tendría que pasar por alguna serie de estudios psicológicos, académicos, de conocimiento, pues para ver si realmente podemos confiar en él para ocupar este puesto. Cuando ya tengamos a la persona que va a ocupar esta vacante, procederíamos a la contratación, ya cuando tengamos al candidato ideal. Con esto nosotros terminaríamos por cubrir todo lo que es un proceso de selección de personal. Gracias.